noches, hoy es el Día Mundial del Corazón, les habla Mariliana Torres. Y estamos muy contentos aquí en Vigilado porque con expertos que nos pueden ayudar, ¿verdad?, a cuidar de nuestros latidos. Y es precisamente esta iniciativa de Cuida tus latidos y el Día Mundial del Corazón que llevamos a cabo en el día de hoy, una entrevista sumamente importante y que todo el mundo debe escuchar. Contamos con el doctor Héctor Martínez, cardiólogo intervencional y director del Mayagüez Medical Center. Además, es gobernador del American College of Cardiology, capítulo de Puerto Rico. Es un honor que esté con nosotros en vivo. Buenas noches, doctor. Gracias, Mariana, por esta oportunidad. De verdad que para mí es un honor estar aquí compartiendo con ustedes, específicamente en el Día Mundial del Corazón. Así que esto es bien importante, la información que tenemos que dar para mantener nuestra salud cardíaca. Definitivamente. Y vamos a empezar con uno de los temas que quizás mucha gente tiene preocupación. Y me parece que cuando van donde ustedes, lo primero que preguntan, doctor, ¿tengo un soplo? Porque siento un ruido extraño. ¿Qué puedo hacer si tengo un soplo? ¿Y qué es un soplo? Sí, qué bueno que me lo pregunta, Mariliana. Siempre ha sido una de las preguntas bien comunes. Lo más usual en mi práctica es que los pacientes me dicen, pues doctor, yo llevo años con lo que me dicen que es un soplo y yo quisiera saber, ¿verdad? ¿Qué es eso? Y lo que yo siempre digo a los pacientes, hay soplos que son benignos, hay soplos que son malignos. Lo más importante es identificar la causa del soplo y estar seguro que el paciente no tenga un problema mayor, específicamente con las válvulas del corazón. Específicamente, una de las válvulas que más se afecta y más común hacen un soplo es la válvula aórtica. Esta es la válvula más importante que expulsa la sangre del corazón oxigenada hacia todos los tejidos y los órganos del corazón, de los órganos del cuerpo. Una vez tenemos un problema con esta válvula, el problema más usual es que no abre bien. Al no abrir bien, forma un agujero mucho más pequeño y los pacientes empiezan a tener muchos síntomas de cansancio, fatiga, pérdida de conocimiento y hasta muchos de ellos se tienen que hospitalizar por una condición muy grave que se le conoce como fallo cardíaco. Cuando los pacientes demuestran una de estas tres síntomas grandes y peligrosos, nosotros tenemos que tener una intervención inmediata, específicamente a través de una cirugía de reemplazo de válvula aórtica o una intervención percutánea, que yo me dedico a hacer ese procedimiento como cardiólogo intervencional para reemplazar esta válvula sin tener que el paciente se haga un procedimiento quirúrgico. Pero volviendo a lo que es un soplo es un sonido que nosotros los médicos escuchamos a través de esa herramienta, ¿verdad?, mágica, que se le conoce como el estetoscopio, ¿verdad? Que lleva muchos años, desde Charles Lennox en Francia, que se lo inventó. Y nosotros podemos escuchar ese soplo y nos dice a nosotros hasta cierto punto la severidad de algún problema que tenga valvular el paciente. Específicamente, ¿así que se diagnostica o se requiere un procedimiento invasivo mayor? No necesariamente, esa es la parte del cernimiento, de esa primera visita que tiene el paciente donde confirmamos este sonido anormal y entonces después le hacemos un sonograma del corazón, que es donde se diagnostica la condición del soplo, que usualmente tiene que ver con problemas valvulares, pero también puede indicar problemas de alta presión dentro del corazón, quizás alguna fuga, algún escape dentro del mismo corazón donde no se está oxigenando bien la sangre, específicamente en los niños. Y esto es importante, Mariliana, hablar sobre esto porque también yo no veo niños, pero sí tengo adultos que me dicen, es que mi bebé, mi niño nació con un soplo. Todos los niños tienen un soplo y eso es importante decirlo a nuestra audiencia, porque hasta cierto grado puede ser normal. Pero usualmente lo que hay que descartar es que ese niño no tenga problemas de oxigenación, que ese niño esté creciendo bien y específicamente que el cardiólogo pediátrico lo evalúe con un sonograma del corazón para descartar que ese soplo no sea algo peligroso. Eso es en el caso de los niños. En el caso de Eso los es. adultos, ¿cuánto debemos preocuparnos? Bueno, lo usual en mi oficina es que me dicen, yo llevo años con este soplo y eso a mí pues siempre me preocupa, Mariliana, porque en realidad, ¿cómo es que alguien lleva años con un soplo y nadie ha averiguado qué es lo que tiene el paciente? Pues en realidad tenemos que ser responsables y tenemos que referir a esos pacientes rápido al cardiólogo. Otra de las quejas que yo escucho mucho en mi oficina me dicen, doctor, es que el doctor nunca me ha escuchado el corazón, nunca me han puesto la mano en el pecho, escuchar con el estetoscopio y por ende muchas veces cuando llegan al cardiólogo llegan tarde y cuando los pacientes llegan tarde empiezan a tener síntomas
donde ya se tienen que hospitalizar, casi no pueden caminar y por ende la recomendación mía hacia todos estos médicos primarios es que por favor refieran rápido al paciente y específicamente si los pacientes tienen ya diagnosticado un soplo, debemos de entonces de averiguar cuál es la causa de ese soplo, la etiología y específicamente hacer un sonograma donde podemos ver la estructura del corazón, las válvulas del corazón y así poderlo definir aún más. Quiero hacerle pues una pregunta con relación a la cirugía. Ya cuando se requiera pues una cirugía mayor, ¿es específicamente para tratar otra condición o específicamente para el soplo? O sea, porque me estuvo hablando por ejemplo, cuando se tiene una válvula dañada, también se interviene de esa manera para tratar de corregir lo que está mal. Por supuesto, hay diferentes alternativas de tratamiento. Pueden ser alternativas quirúrgicas o pueden ser alternativas percutáneas, que es lo que se le conoce como no invasivas, ¿verdad? O mejor dicho, mínimamente invasivas, donde nosotros hacemos un pequeño agujero en alguna parte del cuerpo, específicamente el área de la ingle, donde por ahí entonces introducimos todos los materiales que necesitamos para arreglar esta válvula. Claro, lo que es el gold standard, que es lo que se le conoce, es la cirugía. So, preferimos que si todos los pacientes se pueden hacer cirugía de corazón abierto para reemplazo o para reparo de alguna de las válvulas, que así lo hagan, porque nosotros tenemos muy buenos cirujanos en Puerto Rico donde pueden arreglar estas válvulas y los resultados a largo plazo son excelentes, que eso significa que la mayoría de los pacientes no van a tener problemas por 10, 20, 30 años. Mientras que las alternativas percutáneas, que son las que yo utilizo, son alternativas más para pacientes que están muy enfermos, donde ya no se pueden someter a procedimientos quirúrgicos. Acuérdate, Mariliana, que estos procedimientos quirúrgicos, los pacientes se tienen que exponer a una cirugía donde se le hace una esternotomía, donde se tiene que abrir el pecho, los pacientes reciben anestesia general, se tienen que entubar y el periodo de recuperación tiende a ser bien largo y prolongado y específicamente pueden ocurrir complicaciones intrahospitalarias. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos procedimientos percutáneos donde no tenemos que hacer ese tipo de intervención tan invasiva, las recuperaciones en el hospital tienden a ser mucho más rápidas, pero los resultados a veces no tienden a ser tan duraderos. So, básicamente lo utilizamos como un puente para que el paciente se pueda recuperar de algún procedimiento agudo, de algún diagnóstico agudo, un proceso que haya pasado en el hospital, como un infarto del corazón o una falla cardíaca que sea secundario a un problema valvular. Y el porcentaje de recuperación con relación a esa cirugía que usted acaba de señalar, la percutánea, ¿no? Es alto. No, la recuperación es casi inmediata, Mariliana. Yo hice 2 procedimientos ayer donde reemplazamos la válvula aórtica y una paciente tiene 85 años de edad y me dijo que ya estaba loca por irse al otro día. So, la recuperación es casi inmediata. Nosotros los observamos en el hospital 24 a 48 horas para que no tengan problemas de conducción eléctrica, que no tengan alguna otra complicación, pero lo usual es que se recuperen en 24 a 48 horas. Mientras que la cirugía tradicional, la recuperación en caso de que no haya algún problema, usualmente es 4 a 7 días, pero para que el paciente se restablezca en su diario vivir, usualmente toma meses. Mientras que con el abordaje percutáneo, usualmente se recuperan inmediatamente. Eso para pacientes que muchos de ellos están cuidando de algunos familiares o se tienen que integrar al área laboral más rápido del usual, pues esto tiene una alternativa. Definitivamente, o sea, cuando son las intervenciones que no sean tan invasivas, siempre apostamos a ellas, ¿verdad? Porque mucha gente tiene miedo a ese tipo de cirugía mayor. Ahora, no todo el mundo puede clasificar para ese tipo de intervención. Sí, no todo el mundo es candidato y esto es importante también hablarlo, Marilena, porque he tenido gente joven, de entre 50 y 55 años de edad, y dicen, doctor, yo quiero que usted me lo haga por la pierna, yo no quiero que me haga la cirugía tradicional. Lamentablemente en esos momentos yo le tengo que decir que no son candidatos para este tipo de cirugía, porque sabemos que esta válvula podría durar hasta 10 años, pero nosotros sabemos que estos pacientes van a durar 30, 40 años más, por lo tanto tenemos que ofrecerles la tecnología que tenemos disponible, que es la válvula quirúrgica, que sabemos que mínimo va a durar más de 20 o 30 años. Por lo tanto, cuando el paciente es joven, probablemente no es tan buen candidato. Claro, si tiene muchas comorbilidades, si el paciente tiene un corazón débil, tiene otras condiciones, por ejemplo, pulmonares
o condiciones de hígado, donde entendemos que la cirugía es de alto riesgo, pues se le puede ofrecer esta alternativa. Claro que sí. Okay, bien. Y una pregunta, ¿cuántas personas en país dado, las circunstancias que estamos atravesando tan difíciles, con toda la pandemia, han podido someterse a este tipo de intervención, salir airosos y no posponerla? Porque el problema de la pandemia ha sido que muchas de las enfermedades, ¿verdad?, que necesitaban una intervención inmediata, pues la persona lo dejó por miedo a hacerla y que se fuera a enfermar o entrar a un hospital. ¿Qué usted le tiene que decir a ese tipo de pacientes? Bueno, pues eso ha sido un problema muy serio que ha pasado a Puerto Rico y el mundo entero. Primero se documentó al principio de la pandemia, específicamente en California, donde los infartos del corazón habían disminuido, ¿verdad? Y lo que había disminuido eran las visitas de los pacientes, estaban teniendo los infartos en sus casas. No obstante, nosotros en Puerto Rico también vimos exactamente lo mismo, donde entonces ahora tenemos un grupo de pacientes que llegan con condiciones mucho más serias, están en un estado muy avanzado de la enfermedad y probablemente las estrategias y los manejos que tenemos están mucho más limitados, porque en pacientes que están más complejos, pues no se le puede ofrecer la cirugía o el procedimiento que necesitan por alto riesgo de complicaciones. Por ende, esto ha sido lo más peligroso, Mariliana, y déjame interrumpirte y perdóname aquí un momento, porque cuando miremos hacia el pasado, nos vamos a dar cuenta que el problema mayor de la pandemia no es tanto el virus y su efecto en los pulmones de los pacientes y cómo se tienen que hospitalizar, sino es el efecto de la desinformación, de cómo se ha manipulado la ciencia para que entonces los pacientes lo único que reciban sea miedo, al no querer asistir a sus citas, al no querer asistir a los hospitales, y entonces dejar hacia un lado su salud de sus condiciones crónicas, porque lo que estamos viendo son pacientes con enfermedades crónicas que llegan al hospital exacerbados porque no han tenido tratamiento. Esta estrategia de reemplazar la válvula aórtica de una forma percutánea, lamentablemente la tenemos desde hace varios meses. ¿Por qué? Porque esto es un protocolo y esto es una tecnología que envuelve mucho esfuerzo. Nosotros llevamos casi 2 años tratando de traer esta tecnología a mi hospital. Yo cuando estuve en entrenamiento en los Estados Unidos ya la practicaba, pero lamentablemente por los planes médicos, los recursos que tenemos, pues se nos ha hecho un poquito difícil, pero llevamos 2 años desde el 2019 trabajando para tener esta tecnología y gracias al Mayagüez Medical Center y su administración esto ha sido posible, porque este procedimiento, te soy sincero, Mariliana, yo no lo hago solo. Yo tengo un equipo de trabajo muy grande que incluye otros cirujanos que trabajan conmigo, anestesiólogos, tengo una coordinadora que trabaja conmigo, tengo un hospital que necesitamos que trabaje en sincronía para que esto sea una realidad. Y la pandemia lo único que vino fue a que eso haya sido retrasado. Y por eso es que muchas veces me siento tan triste, porque no solo el efecto de la pandemia es lo que nos ha afectado, sino que nos ha afectado la desinformación más que cualquier otra cosa. Y atender a los pacientes que realmente necesitan ese tipo de intervención, ¿no? Que es Así salvar vidas. Así mismo. Doctor, el teléfono suyo para algunas de las personas que nos estén viendo que desean comunicarse con ustedes y ver qué alternativas tienen para salvar sus latidos. Sí, no, pues estamos a la orden en el Mayagüez Medical Center. Mi número de oficina es 787-652-1629. Yo soy cardiólogo intervencional, me dedico a operar en el corazón, ¿verdad? De una forma no invasiva. Y aquí estamos a la orden para ayudarlos, claro que sí. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros esta noche. Doctor Héctor Martínez, como él dijo, cardiólogo intervencional, director del Mayagüez Medical Center. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros en Be Health. Gracias, tengan Marilena. todos muy buenas noches a todos.
Puerto Rico llegó BeHealth, la guía más completa para el cuidado de tu salud. Ingresa a behealthpr.com y encuentra las herramientas necesarias para tomar el control de tu salud. Además, somos el único medio en Puerto Rico con un menú de accesibilidad que te permite ajustar nuestra página según tus necesidades visuales y auditivas. Visítanos.